It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Una superfábrica industrial miles de años adelantada a su tiempo. Fue la primera megafábrica del mundo. Una enorme estructura de 2000 años que se hace más fuerte cuanto más envejece. Es un espacio enorme. Caben más de 5000 personas. Es realmente asombroso. Una máquina revolucionaria que transformó ciudades. Si puedes subir más, puedes construir más alto. Y el proyecto de ingeniería más ambicioso de Roma. Redes enormes que transportaban miles y miles de litros de agua por todo el imperio. ¿Qué lugar ocuparán en la única lista de los 10 mejores que llevan miles de años elaborándose? Top 10 de la antigüedad. Roma creó un imperio que se extendió desde el Atlántico hasta el Tigris y que en su culmen tenía 70 millones de ciudadanos. Los romanos influyeron en nuestro mundo más que ninguna otra civilización de la antigüedad. En este top 10 de la antigüedad, los grandes logros de Roma. Maravillosos logros de la ingeniería romana clasificados por los expertos teniendo en cuenta cuánto cambiaron el mundo. En el número 10, cortesía de Julio César, el puente que derrotó a los bárbaros. El puente de César sobre el Rin es una ingeniería increíble, maravillosamente ejecutada. En el año 55 a.C., el general más grande de Roma, Julio César, decidió lanzar un ataque sobre las tribus germánicas hostiles. Quería expandir y asegurar su imperio hacia lo que hoy es Alemania. Pero ¿cómo iba a cruzar el río con su ejército de 40.000 hombres? La mayoría de los líderes simplemente abandonarían, pero César no permitiría que nada se interpusiese en su camino. César no podía esperar y no aceptaba que hubiese algo que no se pudiese hacer. Y al típico estilo César, se propuso intentar algo atrevido y audaz. El plan de César era toda una novedad de la ingeniería y demostraría claramente la fuerza y el poder de Roma a sus enemigos. En este río nunca se había construido un puente. Era un proyecto tremendamente ambicioso en los confines del mundo romano. La construcción de un puente en aquella época normalmente llevaba meses, si no años. Julio César lo hizo en cuestión de días. César intentaba cruzar el Rin en un punto en el que medía 400 metros de ancho, es decir, una distancia similar a la de la altura del Empire State. El Rin no solo era ancho, medía 10 metros de profundidad y las corrientes eran fuertes. Estos son ingenieros militares del ejército británico actual. Disponen de material para la construcción de puentes, moderno, móvil y de gran potencia. Pero Julio César tuvo que empezar de cero. 40.000 soldados romanos se pusieron a cortar todos los árboles de la zona. No solo necesitaban madera para el puente, sino también para crear una enorme grúa flotante y un enorme martinete. El martinete clavaría las estacas de madera gigantes que darían estabilidad al puente y le ayudarían a soportar el peso del enorme ejército de César. No era un método de construcción estándar, era ingeniería revolucionaria. Y los romanos lo inventaron sobre la marcha. Una vez clavados los pilotes, el puente avanzaba a lo que la longitud de 3 autobuses escolares al día, más rápido que los ingenieros modernos. Las tribus germánicas estaban en la otra orilla del río, pensando que estaban a salvo, y nos imaginamos su terror cuando el puente empezó a acercarse a ellos. Se necesitaron solo 10 días para construir el puente, y era lo bastante largo y lo bastante resistente para sostener a un ejército entero. Era una auténtica encarnación del poder de Roma. Y los bárbaros tenían ventaja sobre los soldados romanos en una proporción de 10-1. Pero les intimidó tanto la velocidad y eficiencia con que se construyó el puente sobre el río, que cuando César y sus tropas lo cruzaron, ya habían huido de la zona.
César había ganado la batalla sin perder ni una sola vida romana. César era el maestro de la publicidad. Cruzó el puente y dijo: aquí estoy, puedo hacer lo que quiera. Después deshizo el camino y lo destrozó. El puente fue destruido, pero la lección había quedado clara. Cimentó la reputación de Roma como potencia militar, más que con una batalla sangrienta. Y el puente fue un ejemplo primitivo del uso de pilotes como base. Hoy, el acero y los pilotes de hormigón son habituales para estabilizar cosas. César y sus ingenieros se adelantaron miles de años a su tiempo. Al igual que el puente de César, la siguiente maravilla romana de nuestra cuenta atrás también fue un producto del poderoso ejército romano. Entra disparada en el número 9. La balista de repetición, también conocida como políbolos. Es una ametralladora. Es la misma idea que hoy, pero hace 2000 años. El ejército romano no tenía rival. Organización, táctica, armamento. Su arma predilecta era la balista, una ballesta de madera gigante que podía lanzar sus saetas a 400 metros de distancia. Pero siempre estaban intentando mejorar y conseguir armas que fuesen más letales si cabe. Los romanos heredaron un diseño nuevo de los griegos y lo llevaron a otro nivel. Un arma de repetición. Esta era la ametralladora de la época. La balista de repetición podía disparar una saeta cada 10 segundos. No parece demasiado, hasta que nos damos cuenta de que triplicaba la potencia de fuego que tenían anteriormente los romanos. Era un arma devastadora. Era un bombardeo, una lluvia letal de saetas, y eso 1500 años antes del primer bombardeo de artillería. Un arma de repetición era ingeniería antigua sofisticada. El cargador funcionaba con la gravedad, de modo que las saetas caían constantemente una tras otra. Al girar el mecanismo, este tiraba de la cuerda hacia atrás y la balista disparaba automáticamente. Mientras el cargador tuviese saetas, esta máquina antigua podía disparar continuamente. Se conoce como transmisión de cadena y era la primera vez que se usaba en la tecnología occidental. Los ingenieros romanos fueron los primeros en dominar la transmisión de cadena. Eran muy ingeniosos. Adelantada años a su tiempo, esta tecnología no volvería a verse hasta el siglo XVI, cuando Leonardo da Vinci supuestamente la reinventó. El talento de ingeniería que está detrás del políbolos estaba siglos adelantado a su tiempo. Sorprendentemente, no habrá nada tan eficaz en el campo de batalla durante más de 1000 años. Fue el culmen de la ingeniería militar romana. Y los principios que están detrás del políbolo son la base de los mecanismos modernos actuales. El desarrollo de la tecnología ha visto cómo avanzaban nuestras ciudades a un ritmo abrumador. Pero nuestra supervivencia depende todavía de una necesidad básica que no ha cambiado en milenios: el agua. En el número 8, la cisterna basílica de Constantinopla, la actual Estambul. Un depósito subterráneo gigante que proporciona un suministro de agua limpia y segura. Bajo la actual Estambul se oculta un tesoro subterráneo, la cisterna basílica. Fue excavada por 7000 esclavos que trabajaban en condiciones atroces, de modo que es una maravilla del mundo medieval, pero con una historia muy oscura. La cisterna basílica se construyó no solo para ser una fuente de agua, sino para formar parte de las defensas de la ciudad. Las ciudades del imperio eran objetivo prioritario de las invasiones. Se tomaban al asalto y la mejor forma de hacerlo era asediándolas. Desde que tenemos ciudades y fortalezas, han existido los asedios. A los defensores les tocaba esperar. A los atacantes hallar el modo de matarlos de hambre, de sed o de obligarlos a rendirse. Estas operaciones podían durar años, y si lo pensamos bien, eran una partida de ajedrez. ¿Y quién ganaba? Podían pasar años antes de averiguarlo. En la antigüedad, para que una ciudad fuese segura y resistiese un asedio, hacía falta algo más que unos muros resistentes y un ejército. Lo más imprescindible era un suministro de agua seguro. Si no hay agua dentro de la ciudad, puedes convertirte en un rehén. Y tenerla bajo tierra significaba que estaba protegida. En cuanto dispones de una fuente de agua en el interior de la ciudad, en una cisterna, por ejemplo, llevas ventaja. Y eso es exactamente lo que hicieron los romanos en Constantinopla.
Pero esta increíble obra de ingeniería de la ciudad permaneció oculta bajo las calles, convertida en secreto durante centenares de años. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Esto es Los grandes logros de Roma. Hazañas de la ingeniería romana extraordinarias, clasificadas por los expertos teniendo en cuenta cuánto cambiaron el mundo. La ciudad de Estambul, en la actual Turquía. En tiempos de los romanos se llamaba Constantinopla, y era la capital del Imperio Romano de Oriente. Sus edificios ocultan un secreto que nadie descubrió durante miles de años. Algo tan importante que tenía que estar oculto bajo tierra. El número 8 en nuestra cuenta atrás. Hace 500 años, en Estambul, había personas que vivían en barrios residenciales y que podían abrir los suelos de madera y de piedra de sus casas, agacharse con sus tazas y jarras y subirlas con agua para beber y lavar la ropa. Cuando se organizó una expedición y empezaron a excavar, encontraron la cisterna basílica. La cisterna basílica está bajo tierra, pero hoy está abierta al público. Mide más de 120 metros de largo y 60 de ancho. Es la cisterna más grande y magnífica de la antigüedad. Es tan grande como una catedral subterránea. 336 columnas de mármol llegaron de templos paganos abandonados por todo el imperio. De los centenares de columnas, hay una que es la que más me gusta. Es más corta y está elevada sobre un bloque reutilizado. Y lo que hay en ese bloque es una preciosa talla del rostro de Medusa. Es realmente exquisita. Se cree que los romanos trasladaron esta escultura desde otro templo para reducir los costes de la obra. Ante todo, los romanos eran prácticos. La cisterna basílica no era la única red de abastecimiento de agua sofisticada de la antigüedad. En el año 73 después de Cristo se produjo un levantamiento judío contra Roma. A pesar de estar rodeados y aunque su vía de suministros estaba cortada, la fuerza rebelde fue capaz de aguantar meses en la fortaleza montañosa de Masada, en el actual Israel, gracias a que contaban con el suministro de agua potable de una cisterna. Y Alejandría, en el antiguo Egipto, disponía de una cisterna extraordinaria bajo la ciudad, lo que la convertía en un baluarte importante. Pero el suministro de agua que llegaba a Constantinopla a través de la cisterna basílica no tenía rival. Era la más grande y la más impresionante de la antigüedad. La cisterna basílica era enorme. Almacenaba 85 millones de litros de agua. Y eso daba a Constantinopla fuerza y seguridad. Significaba que la ciudad no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Esta maravilla de la ingeniería no se superaría en 1500 años. Los romanos utilizaron tecnología e ingeniería avanzadas para asegurarse de que la cisterna se construía para durar. Los muros de la cisterna basílica miden 3,5 metros de grosor y están revestidos con cemento impermeable que todavía cumple su función. No es una ruina, sigue funcionando, sigue conteniendo agua. Gracias en parte a esta increíble obra de la ingeniería romana, Constantinopla logró resistir continuos asedios durante casi 1000 años para superar a Roma y convertirse en la ciudad más importante del mundo en la época. El control del agua también estaba detrás del siguiente logro de ingeniería. En el número 7, el túnel de Nemi. 30 kilómetros al sur de Roma hay un lago sagrado, el lago Nemi. A comienzos del período romano, el lago era propenso a desbordarse. A orillas del lago había un templo consagrado a la diosa Diana, y que el templo se inundase era simplemente inaceptable. Los romanos encontraron una solución extraordinaria: construir un túnel a través de una montaña. Y este es el tipo de obras que hacían los romanos: una gigantesca tubería de desagüe a escala monumental. El túnel de Nemi superaba el 1,5 kilómetros de longitud y atravesaba una montaña maciza. Esto es ingeniería antigua llevada a lo sublime.
El túnel se construyó aproximadamente en el año 500 a.C. Construir cualquier tipo de túnel en aquella época era un logro extraordinario, y mucho más uno tan largo. Y 2500 años después, sigue intacto. Los túneles de Nemi se excavaron a mano. Era un trabajo manual horrible, pero perseveraron hasta el final y lograron excavar la friolera de 1500 metros. Los operarios romanos contaban solamente con herramientas sencillas y con la luz de unas pequeñas lámparas de aceite. El túnel era oscuro, frío y húmedo. Pero este túnel se construyó con tanta precisión que incluso a los ingenieros modernos les costaría igualarlo. Hoy usamos láseres para excavar en línea recta. Increíblemente, los romanos empezaron a excavar desde ambos lados de la montaña a la vez, y lograron encontrarse a medio camino. Es verdaderamente increíble cómo pudieron construir algo así sin la maquinaria y topografía modernas. Dos equipos de excavación trabajaron independientemente y con una precisión increíble. Cuando se encontraron, los caminos que habían excavado estaban apenas a 3 metros el uno del otro. Ambas obras se encontraron con una precisión impresionante, y su trazado muestra una pendiente tan suave que raya lo imposible. El túnel mide más de 1,5 kilómetros y a lo largo de toda esa distancia apenas baja 12 metros, lo que significa una pendiente media de menos del 1%. Todavía hoy se desconoce cómo lo hicieron exactamente. Podría ser un ejemplo de habilidades y tecnología que se han perdido en el tiempo. Esta habilidad hizo que el túnel se mantuviese en uso hasta hace muy poco. En la década de 1930, el dictador italiano Mussolini lo usó para drenar el lago Nemi. Quería recuperar lo que había en el fondo: los restos de incalculable valor de 2 barcos construidos por el emperador romano Calígula. El lago reveló sus secretos, pero la impresionante construcción de los túneles sigue siendo un misterio. Este es el top 10 de la antigüedad de los logros más extraordinarios de la ingeniería romana, que dieron origen a una tecnología que cambiaría el mundo. Y en el número 6... se encuentra el infierno subterráneo de la mina de plata de Río Tinto. El Imperio Romano se extendía desde Gran Bretaña hasta Oriente Próximo. Pero aquí, en unas colinas del sur de España, hace 100 años, se encontraron los restos de esta extraña rueda de madera. ¿Qué podría ser? Pronto se descubriría que era romana y que tenía más de 2000 años. Los expertos enseguida se dieron cuenta de que habían descubierto una noria gigante, de 4,5 metros de diámetro, y lo más asombroso, no había sido enterrada. Su lugar estaba bajo tierra. Esta noria formaba parte de la maquinaria de una antigua mina de plata, la mina de Río Tinto. Los metales preciosos como la plata y el oro eran cruciales para los romanos. Su vasto imperio tenía que pagar los enormes proyectos de construcción, el ejército y la administración. Y todo eso había que financiarlo. Los 60 millones de ciudadanos del Imperio Romano necesitaban una moneda para comerciar, y para hacer esa moneda se necesitaba plata pura. Para conseguir la plata, construyeron minas subterráneas. Pero tenían un problema. Las minas eran propensas a inundarse con el agua del subsuelo. De modo que los romanos construyeron enormes norias. Las usaban para drenar el agua de la mina. ¿Y cómo se hacía? Gracias a los pies de los esclavos. Los esclavos caminaban sobre las enormes norias subterráneas. Es una locura, ¿verdad? ¿Les habría gustado ser el ingeniero romano al que se le ocurrió la idea? Seguro que pensaron que estaba chalado. Increíblemente, había 8 pares de norias que subían el agua de una cueva hasta la siguiente, situada en un nivel superior para sacarla de la mina. Una vez más, los romanos utilizaban su talento en ingeniería para superar a la naturaleza. Un sistema así puede subir el agua hasta la última planta de un edificio de 10. Estas norias impresionantes nunca se detenían. Estaban trabajando las 24 horas del día. Se calcula que un esclavo podía subir 80 litros de agua por minuto, lo que significa que todo el sistema subía 680.000 litros de agua cada día. Pero el agua estaba llena de minerales venenosos que volvían tóxico el aire que respiraban. Imagínense que están bajo tierra, que el aire es tóxico debido a los gases que emanan del agua. Tenía que ser verdaderamente horrible.
Eran unas condiciones laborales terribles. Una vez que un esclavo bajaba allí, seguramente nunca volvía a ver la luz del día. La mayoría de los esclavos no sobrevivían más allá de un año. Y cuando morían, los romanos ni siquiera se molestaban en subir sus cadáveres a la superficie. Era una situación fantástica para los romanos, pero no tanto para los esclavos. Es imposible imaginar la vida tan terrible que llevaban los esclavos en el fondo de las minas. Sacrificar vidas por un logro increíble de la ingeniería, típico de los romanos. Sin las riquezas de Río Tinto, el imperio nunca se habría expandido tanto. Un imperio en expansión llevaba consigo un aumento de la población, a la que había que alimentar. Y los romanos utilizaron la tecnología para hacerlo a una escala enorme. La siguiente en nuestra cuenta atrás es una fábrica de comida extraordinaria. Podría describirse como la comida rápida romana. Entran en el número 5... los asombrosos molinos hidráulicos de Barbegal. Esto es Barbegal, en el sur de Francia, cerca de la ciudad de Arles. En la década de 1940, los expertos se dieron cuenta de que estas ruinas extrañas eran los restos de algo verdaderamente espectacular. Una serie de molinos hidráulicos que producían enormes cantidades de harina miles de años antes de la revolución industrial. Hasta la fecha, nunca ha habido nada parecido. Es una superfábrica industrial y es romana. Los molinos de agua ya se usaban en la producción de comida individualmente. Los antiguos chinos los tenían y los griegos también. Pero una serie de molinos conectados, eso era algo completamente nuevo, era un enorme salto tecnológico. No tenían una única noria, tenían 16. Fue la primera megafábrica del mundo. El agua fluía a través de una serie de molinos y los movía de uno en uno. Solo había una caída de 20 metros, pero cada molino recibía 125 litros de agua por segundo. Es una enorme producción de energía. A diferencia de las norias más convencionales que se movían con el caudal del río que pasaba por la parte inferior de la noria, estas eran norias de admisión superior. La diferencia estriba en que estas se movían gracias al agua que caía sobre la noria desde arriba, un método mucho más potente. La construcción de este nuevo sistema era un enorme reto técnico. Para hacer funcionar estas norias, los romanos desviaron un acueducto próximo. Y lo que es más impresionante si cabe, excavaron un canal en la roca maciza de una montaña para crear un paso para que el agua llegase a las norias. Aquí se elaboraba harina suficiente para producir 9.000 hogazas de pan al día. Eso significa 4,5 toneladas de pan cada día. Suficiente para alimentar a las tropas romanas de la región y a los recién conquistados galos de Arles. Si sus nuevos ciudadanos estaban alimentados y tenían agua, los romanos sabían que había menos posibilidades de que se rebelasen. Además de moler harina, los molinos podían usarse también para otros propósitos, como hacer funcionar sierras mecánicas. Barbegal muy bien podría haber sido la primera fábrica multifunción del mundo. Ha sido descrita como la mayor concentración conocida de energía mecánica de la antigüedad. Fue toda una revolución industrial hace 2000 años. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Este es el top 10 de la antigüedad. Grandes logros de Roma. Avances de la ingeniería romana clasificados según su efecto en el mundo. En el número 10 estaba el espectacular puente de César que cruzaba el Rin. En el 9, la increíble balista de repetición. El número 8 era la magnífica cisterna basílica. El número 7, para los desconcertantes túneles de Nemi. El 6 era el horror de la mina de Río Tinto. Y el número 5, la asombrosa industria antigua de Barbegal. Pero el siguiente en nuestra cuenta atrás es un avance de la ingeniería más importante si cabe. Transformó la imagen de las villas y ciudades del mundo occidental. En el número 4...
Para elevar a los romanos a nuevas alturas, una grúa ingeniosa, el polipasto. Construir en la antigüedad era una tarea ingente. Cada uno de los bloques enormes de las impactantes pirámides egipcias se colocó en su posición usando únicamente la fuerza humana. Pero la ingeniería romana cambiaría la construcción para siempre, porque inventó la máquina elevadora definitiva. El polipasto fue un gran avance. Con él, los romanos pudieron construir más rápido de lo que nadie lo había hecho antes. Esta máquina revolucionaria constaba de varias poleas unidas para formar una grúa. De ahí su nombre polipasto, que significa múltiples poleas. El peso que podía levantar una grúa aumentó considerablemente y superaba las 3 toneladas. Gracias a esta grúa, una persona podía subir 60 veces el peso que subiría sin ella. La ingeniería romana había metido la directa. Esos edificios y monumentos increíbles, ¿cómo eran posibles? Con esta grúa extraordinaria. El polipasto construyó Roma. Pero los ingenieros romanos no se quedaron ahí, llevaron las cosas un paso más allá. El diseño original de la grúa contaba con un cabrestante para subir el brazo, que es una rueda horizontal girada a mano. Pero una vez más, los romanos vieron la oportunidad de hacer su invento más poderoso si cabe. Cambiaron el cabestrante por una rueda de tracción humana, por cuyo interior caminaban los esclavos, lo que duplicaba la capacidad de elevación de la grúa. Y si puedes subir más, puedes construir más alto. Incluso es posible que se utilizasen varios polipastos a la vez en un gran mecanismo compuesto. Y si hubiese sido así, imagínense la capacidad de elevación. El cielo es el límite. Básicamente les gustaba presumir. No solo querían demostrar que dominaban el mundo natural, también querían intimidar a sus enemigos. Nada cambió la imagen del imperio como esta grúa extraordinaria. Y las gigantescas máquinas elevadoras actuales y los rascacielos que se han construido, todos han evolucionado a partir de este artefacto innovador. Nuestro siguiente avance romano fue un monumental proyecto de ingeniería al nivel del suelo. En el número 3, la extraordinaria y revolucionaria red de calzadas romanas. Antes de los romanos, la gente usaba simples senderos. Pero los romanos querían desplazar a sus ejércitos por todo el imperio, sin que les limitase el entorno. Sabían que una red de calzadas bien construida y fiable sería buena para el comercio y para su ejército. La construcción de calzadas se disparó. Hay más de 400.000 kilómetros de calzadas romanas conocidas. Y seguro que hay más que simplemente desconocemos. Eso supone una distancia mayor que la que nos separa de la Luna. Ninguna civilización posterior ha construido a tamaña escala. 372 grandes calzadas conectaban las 113 provincias del imperio. Por aquel entonces, el dicho de que todos los caminos conducen a Roma era más que una frase hecha, era literalmente la verdad. Sobre una calzada recién construida, una legión romana podía recorrer 20 millas al día, unos 32 kilómetros. También la milla fue un invento romano. Se creó para medir 1000 pasos del ejército. Las calzadas también eran vitales para los mensajeros que la recorrían a caballo. En las calzadas más importantes había postas. Los mensajeros cambiaban de caballo y recorrían 3 veces esa distancia, unos 95 kilómetros al día. Los romanos las crearon con precisión y técnicas increíblemente modernas. Lo más extraordinario de las calzadas romanas es su construcción. Es lo que las convierte en logros increíbles de la ingeniería. Y se construyeron para perdurar. En la base colocaban piedras grandes que recubrían con piedras más pequeñas y después una capa de grava muy tupida por encima. Son famosas por sus líneas rectas, dado que es la forma más eficiente para llegar a un destino. Pero las carreteras rectas también eran una señal del poder de Roma. Las construían rectas porque podían, sin importarles los obstáculos. Y buena parte de su enorme red todavía es visible hoy en día. Por lo ingenioso de su diseño y por la cantidad enorme de kilómetros que hicieron, la red de calzadas romanas debe tener su lugar en cualquier top 10 de Roma. Las calzadas eran el pegamento que unía al Imperio Romano y siguen conectando pueblos y ciudades hoy en día. Construcciones romanas que cambiaron el mundo. Estos son los grandes éxitos de Roma.
los logros más increíbles de la ingeniería romana. El siguiente en nuestra lista es un avance ingeniero que revolucionó la construcción en la antigüedad. Y miles de años después, nuestra ingeniería moderna sigue confiando en él. En el número 2, el hormigón. Hormigón. Los romanos inventaron el hormigón hace 2000 años. Creemos que el hormigón es un descubrimiento moderno, pero en realidad es una reinvención, un redescubrimiento. El Panteón, en pleno centro de Roma. Uno de los edificios más asombrosos que se han construido a lo largo de la historia. Tiene 2000 años y sigue intacto. Y su enorme cúpula, hecha enteramente de hormigón sin reforzar. El Panteón se erigió como templo en honor a todos los dioses romanos y posee la cúpula de hormigón sin reforzar más grande del mundo. El hecho de que siga en pie hoy en día es un testimonio de lo maravillosos que eran los ingenieros de la antigua Roma. La ventaja del hormigón es que se puede verter y moldear en bloques de cualquier forma. Los romanos podían hacer arcos, bóvedas y cúpulas. Fue una revolución arquitectónica. Y el Panteón es el culmen de la construcción romana con hormigón. La cúpula del Panteón es un fantástico ejemplo de lo bien que construían los romanos con hormigón. Mide 45 metros de diámetro y no hay columnas que sostengan la cúpula. Eso es un 50% más grande que la cúpula del edificio del Capitolio de Washington. El diámetro del Panteón era el mismo que la altura de la estructura. Es un espacio absolutamente enorme. Caben más de 5.000 personas dentro del Panteón. Es realmente asombroso. La tecnología del hormigón romano era increíble. De hecho, variaban las densidades de los áridos del cemento. Utilizaron áridos de alta densidad en los cimientos y en los muros, pero arriba, en la cúpula, donde el cemento tenía que ser más ligero, usaron áridos de densidad inferior. Gracias a esta estructura tan ingeniosa, los romanos pudieron construir en hormigón sin necesidad de refuerzos ni columnas. El hormigón romano tiene una cualidad muy especial, y es que continúa endureciéndose con el tiempo. La cúpula del Panteón ahora es más resistente que hace 2000 años. Las estructuras de hormigón modernas raramente duran más de 50 años. Necesitan reparaciones constantes. La cúpula del Capitolio se concluyó en 1856 y ha sido sometida a 2 reformas considerables desde entonces. La última vez que se reparó la cúpula del Panteón fue en el año 202 después de Cristo, y fue después de un terremoto. Pero hay otra característica extraordinaria del hormigón romano. Los ingenieros romanos estaban tan adelantados a su tiempo que descubrieron que si cambiaban la composición química del hormigón, podían conseguir que fraguase incluso bajo el agua. Hormigón bajo el agua. Eso sí que fue revolucionario. El ingrediente clave, las cenizas volcánicas de las faldas del monte Vesubio. Contenía aproximadamente un 85% de ceniza volcánica, cal, agua y hay quien dice que incluso sangre animal. Era un material muy fuerte. No permite el paso del agua como si lo hace el hormigón moderno. Resiste a los elementos y a la ruina. Y lo más increíble es que propició que los romanos pudiesen construir en el mar y construir puertos. Podían construir puertos artificiales donde querían. El Imperio Romano floreció. Los romanos vertían el hormigón en cajones de madera que a continuación hundían en el lugar elegido, y el hormigón se fraguaba sobre el fondo marino. Repetían la operación una y otra vez. Iban construyendo el puerto y el hormigón seguía endureciéndose con el paso del tiempo bajo el agua. El puerto de hormigón más grande que construyeron los romanos fue el de Cesarea, en el actual Israel. Enviaron 44 barcos cargados con 400 toneladas de ceniza volcánica cada uno. Y con hormigón construyeron uno de los puertos más grandes del mundo antiguo. Con más de 75.000 metros cuadrados, el puerto de Cesarea rivaliza con los mejores puertos naturales del mundo. En su época era una de las estructuras artificiales más grandes que habían existido. El puerto de Cesarea medía 75.000 metros cuadrados, el equivalente aproximado a 30 campos de fútbol, y podía acomodar a 300 barcos.
Utilizaron más de 28.000 metros cúbicos de hormigón para construirlo. Y este puerto se adentraba en el mar casi 800 metros. Era enorme. El hormigón supuso todo un avance de la ingeniería y literalmente ha dado forma a nuestro mundo, más que ningún otro invento de la antigüedad hasta la fecha. Son los grandes éxitos de Roma, la lista del top 10 de la antigüedad con los logros más extraordinarios de la ingeniería romana. En el número 10 vimos el increíble puente de César. En el 9, la letal balista de repetición. En el número 8, la catedral subterránea, la cisterna basílica. Y en el 7, el extraordinario túnel de Nemi. En el número 6 estaba la terrible mina de Río Tinto. Y en el 5, Barbegal, la industria antigua. El número 4 era para la poderosa grúa Polipasto. El número 3, la extraordinaria red de calzadas. Y el número 2, la revolución del hormigón. Pero ¿cuál ha sido elegido como el mayor logro de la ingeniería? ¿Qué cambió el mundo más que ninguna otra cosa? Es el número 1 de los grandes éxitos de Roma. Los acueductos. Los acueductos eran las arterias del Imperio Romano. Y los romanos eran unos maestros a la hora de construirlos. Roma construyó su primer acueducto en el año 312 a.C. Fue un éxito tan clamoroso que seguirían construyéndolos a lo largo y ancho del imperio. Una maravilla de la ingeniería romana. Redes enormes que transportaban litros y litros y litros de agua por todo el imperio. Se calcula que los romanos construyeron 10.000 kilómetros de acueductos. Y si los pusiésemos uno detrás del otro, recorrerían un cuarto de la circunferencia de la Tierra. Un suministro de agua potable constante significaba que la civilización romana podía prosperar. Agricultura, industria y la expansión del imperio. Pudieron fundar ciudades en lugares en los que de otro modo no habrían podido, porque no había un suministro seguro de agua potable. A lo largo y ancho del imperio, un suministro de agua potable significaba que las ciudades podían crecer y prosperar. El acueducto principal que abastecía a la ciudad de Roma tenía la increíble extensión de 92 kilómetros. Pero no era el único. 11 acueductos para un total de más de 500 kilómetros de longitud. Esos son 183 puentes como el Golden Gate. En total, más de 1 millón de metros cúbicos de agua llegaban a Roma cada día. Eso es más por habitante de lo que llega a Nueva York en la actualidad. Suficiente para agua potable, saneamiento, baños e incluso algún evento espectacular ocasional a escala épica. Uno de los logros de ingeniería más extraordinarios relacionados con el Coliseo es que para los Juegos inaugurales se inundó la arena para unos combates navales y al día siguiente ya la habían drenado para volver a dejar todo como antes. Increíble. Igual de asombrosa es la ingeniería de precisión de los acueductos romanos, entre los que destaca el del Puente del Gard, en el sur de Francia. Esta obra es imponente. 16 pisos de altura, 50 metros. Es de la altura del Coliseo. Enorme. Está hecho con más de 50.000 toneladas de piedra y sigue en pie. El puente que cruza el cañón constituye solo una pequeña parte. El conjunto de acueducto recorre 50 kilómetros. Incluso hoy en día, sería una obra pública de una escala inimaginable. La ingeniería de precisión que está detrás de los acueductos romanos como el del Puente del Gard es increíble. Lo que más me asombra es que durante el recorrido de todo el acueducto, en sus 50 kilómetros, la pérdida de altura es de solo 16 metros. Es una auténtica proeza de la ingeniería romana. La inclinación es de menos de un 1%, imperceptible a simple vista. Es una pendiente media de 30 centímetros por kilómetro y el flujo era de 220 litros por segundo. Bastante impresionante. Pero tenía otra innovación tecnológica muy adelantada a su tiempo. El sifón invertido. Mientras un lado esté ligeramente más bajo, el agua fluirá hacia abajo por una tubería y hacia arriba por otra. Y eso significaba que ningún valle era demasiado ancho para cruzarlo. El sifón invertido es ingenioso. No solo se podía transportar agua al nivel del suelo y colina abajo,
sino que gracias a esta innovación también se podía transportar colina arriba. Al aplicar este principio a acueductos enormes se podía transportar el agua fuese cual fuese el terreno. Incluso podían colocar una serie de depósitos que pasasen de un valle al siguiente. Los romanos perfeccionaron la técnica del sifón invertido y lo llevaron por todo el imperio. En una hora, tan solo, podían llevar 38 millones de litros de agua. Y no solo hacia abajo, sino hacia arriba. Nunca se había intentado un proyecto de infraestructuras de esta magnitud. Ni siquiera se había contemplado. Pero así eran los romanos. Encontraban las soluciones más extraordinarias por muy descabellado o ambicioso que fuese el plan. Los acueductos eran las venas del Imperio Romano. Su civilización dependía de ellos. El mundo no ha vuelto a ver ingeniería a esta escala desde entonces. La ingeniería romana fue la más extraordinaria del mundo antiguo. Superó todos los obstáculos que se encontró a su paso. Adelantada siglos a su tiempo, transformó el mundo romano y al hacerlo, transformó también el nuestro.